Buenos días, hermanos, hermanas que nos escuchan una vez más. Una bendición de estar de nuevo con ustedes, escudriñando la palabra de Dios y considerando lo que el Señor tiene para nosotros, para que aprendamos, para que apliquemos, para que podamos vivir a la manera de Dios. La semana anterior hablábamos de lo importante de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también hablábamos acerca de lo importante que es mantenernos orando, ser serios, dice, y sobrios, velando en oración, y tener ese ferviente amor unos por los otros, hospedándonos unos a otros sin murmuraciones. Hablábamos de eso, y también hablábamos de lo importante que es el poner nuestros dones al servicio del Señor, los dones que obviamente el Señor nos ha dado, porque todos los dones son indispensables, son necesarios. Ningún don es insignificante, ninguna persona es insignificante. Deberíamos todos tomar parte en lo que es el ministerio, la iglesia. La iglesia se fortalece cuando todos los miembros se edifican mutuamente, cuando todos tomamos esa tarea de decir, mi iglesia, la familia donde pertenezco, la congregación de la cual soy parte, debe ser bendecida porque yo voy a ayudar en lo que pueda, y los demás. Eso es lo que hace una iglesia fuerte. No es necesariamente la enseñanza de atrás del púlpito, eso tiene una gran colaboración, pero cuando la gente dice, esto es lo que dice la Biblia y eso es lo que queremos hacer, y todos juntos, vamos a echarle mano, vamos a meterle mano para que esta iglesia sea una iglesia ejemplar, una iglesia santa, una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia ocupada en los negocios de nuestro Padre. Entonces, cuando eso sucede, las cosas van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy vamos a comenzar en el verso número 12, en 1 de Pedro 4, y es este pasaje, el capítulo 4, es prácticamente la cúspide, es la cima, es el llegar por fin al clímax de la epístola y decir, ok, esto es lo que veníamos hablando durante toda esta epístola, y de aquí para adelante ya comienza la conclusión. Entonces vamos a terminar el capítulo 4 hoy, si Dios nos permite, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de usted a darle gracias por su misericordia, por su bondad, por todas las cosas que usted hace por nosotros, Señor. Mientras nos disponemos ya casi a terminar esta epístola, Señor, gracias por su palabra. Gracias que nos ha enseñado grandes y maravillosas cosas de cómo usted en su voluntad nos ha llamado a caminar con usted, a confiar en usted, a crecer en la gracia, a compartir su amor y a predicar el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este privilegio, bendito sea, que la honra y la gloria sea para usted, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, verso 12, entonces dice Pedro esto: amados, subrayen por favor esa palabra, ahora regresamos ahí, pero vean esa palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Verso 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, el tema para hoy es padeciendo como cristianos. Padeciendo o sufriendo como cristianos, padeciendo como cristianos. Y vemos que aquí comienza a hablarnos Pedro de algo que ya nos ha hablado, y eso es como nos está volviendo esta síntesis otra vez, nos está recordando y nos está refrescando lo que ya hemos aprendido. Estaba leyendo en un comentario y encontré de un hombre que dice estas cosas, dice: como un hombre ya maduro, un hombre ya mayor,
Mirando en retroceso, en retrospectiva en mi vida, dice, mirando a los años ya pasados, he aprendido que una de las cosas, y una de las cosas, dice, que más me han enseñado, ha sido el sufrimiento. Dice, me doy cuenta que ni el éxito, ni la felicidad, ni ninguna cosa similar me enseñaron tanto como lo hizo el sufrimiento. El sufrimiento es, dice, la única cosa que verdaderamente nos enseña, y esa enseñanza se queda con nosotros. Ahora, la mayoría de nosotros tal vez leemos esto y escuchamos eso y no le ponemos mucho cuidado, pero la realidad es esa. No es mucho lo que aprendemos de los días felices. No es mucho lo que aprendemos del dinero, excepto son algunos dolores de cabeza. Tampoco en la buena fortuna, cuando todo nos va bien, no hay mucho que aprendemos de eso. Pero hay algo acerca del sufrimiento que nos deja grandes enseñanzas, nos deja grandes lecciones de vida. Entonces aquí Pedro nos va a comenzar a decir que es importante para nosotros tener una perspectiva clara acerca del sufrimiento, porque son lecciones para nosotros. Y ese es el punto que Pedro quiere hacer en estos versos aquí. En estos versos del 12 al 19, como les dije, es la cúspide, es la cima ya del libro, y nos va a llevar a estas cosas que nos van a hacer entender el sufrimiento de una perspectiva distinta. ¿Cómo respondemos al sufrimiento de una manera piadosa, de una manera en santidad, de una manera bíblica? Eso sería, ¿cómo respondemos al sufrimiento de manera bíblica? Vamos a ver 4 cosas hoy, 4 lecciones importantísimas acerca de los tiempos difíciles en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, y no se te olvide que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Jesús nos dijo, en el mundo padecerás persecución, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo, mira, si a mí me persiguieron, a vosotros también os van a perseguir. O sea, la vida cristiana es una vida de sufrimiento, es una vida de tiempos difíciles, una vida de dificultades. No es justo cuando predicadores de un falso evangelio le dicen a la gente, ven a Jesús y se acabarán tus problemas. Ven a Jesús y tendrás éxito. Ven a Jesús y tendrás prosperidad. Ven a Jesús y serás sano. Así la cosa no es. Ese es un falso evangelio. Jesús no prometió algo así. De hecho, Jesús prometió lo opuesto. Dijo, si quieres venir a mí, toma tu cruz y sígueme. Eso es un instrumento de dolor. La cruz no es un instrumento de buena vida, prosperidad, salud. La cruz habla de muerte. Entonces, cuando oímos a estos predicadores, a estas personas hablar de estas cosas, debemos poner cuidado y evitar caer en esa confusión. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, así como el dolor, así como la angustia. Estas son cosas que son del diario vivir para nosotros los cristianos. Por eso creo Pedro empieza hablando en este verso número 12 con la primera palabra, amados. Amados, ¿qué quiere decir eso? La palabra amados significa en realidad aquellos que son profundamente amados por Dios. No dice amado solamente que te amo yo. No, la palabra en sí, amados, quiere decir aquellos que son profundamente amados por Dios. Eso es grande, eso es maravilloso. Y esta es la clave a todo lo que nos va a decir. Fíjense, una palabra es la clave a todo lo que nos va a decir Pedro enseguida. Porque nos está diciendo desde el arranque, dice, Dios te ama de manera tan profunda. Por lo tanto, no debería sorprenderte cuando te venga el sufrimiento. Es decir, vivimos en un mundo de maldad y de injusticia. Un mundo que cuando ve que a alguien le va bien, le odian, le maltratan, le rechazan. Pedro nos va a enseñar aquí que vivir para Cristo siempre va a venir envuelto en sufrimiento. No quise que todos los días estamos buscando sufrir para que vivamos para Cristo, pero es la realidad, no nos podemos escapar. Muchos de nosotros no pensamos de esa manera, por eso nos sorprende cuando vienen las pruebas. Acuérdense, pruebas y tentaciones son 2 cosas muy distintas. Las pruebas son para hacernos más como Jesús. Las tentaciones son para alejarnos de Jesús. Y eso es algo que debemos mantener bien claro en nuestra mente.
Cuando vienen las pruebas, luego queremos saber por qué vinieron, de dónde vinieron y cómo es que vinieron. Y lo primero que decimos, eso no me lo merezco. A ver, Dios, ¿cómo es posible? Voy a la iglesia el miércoles y llego temprano, y el domingo y llego temprano, y doy mi diezmo, y hago esto, y hago lo demás, y hago lo otro. ¿Cómo entonces es que ahora estoy sufriendo? No debemos fallar en ver la vida como un salón de clase, donde Dios es el maestro. Y no nos debe sorprender que el maestro de vez en cuando entra al salón de clase y nos diga, bueno, cierren todos sus libros, examen o prueba, como en muchos países se le llama. ¿Por qué? Porque nos quiere ver hasta dónde, bueno, Él ya sabe, pero quiere que nosotros mismos nos demos cuenta hasta dónde hemos madurado. La madurez en el cristiano se mide por nuestra habilidad de permanecer bajo la prueba que viene en contra de nosotros, sin que nos tambalee, sin que nos tire de la fundación firme, o sin que nos haga divagar en un remolino espiritual. No, es importante que recordemos eso. Lo primero, los tiempos difíciles desarrollan nuestro carácter. Nunca debemos olvidar eso. Los tiempos difíciles desarrollan nuestro carácter. El propósito de Dios al permitir ciertas pruebas en tu vida es porque quiere hacer tu carácter más y más como el de Cristo Jesús. Y está bien si de repente Él, como el maestro que nos tiene en este salón de clase que llamamos la vida, nos dice, quiero saber dónde estamos. Eso está bien. No nos gusta y a veces se nos hace como raro. ¿Por qué a mí? Y te pones a ver otras personas y el problema de nosotros es que nos medimos en comparación con otras personas. A ver, este viene a la iglesia una vez cada 6 meses y todo le va bien, nunca pasa nada y todo. Y yo que estoy aquí fielmente, ¿a mí me pasan estas cosas? No nos escapamos de esto, ¿verdad? Entonces, el primer punto es, Dios permite pruebas en mi vida para hacer mi carácter más como el de Cristo Jesús. Dios me está moldeando. Y cuando hablamos de moldear, hablamos de inmediatamente del alfarero, que en sus manos va a tomar esa masa de barro y le va a poner en la vuelta y gira y gira y gira y le da forma y le va dando forma y luego lo va refinando y le va dando más figura y todo va bien y de repente no le gustó y lo vuelve a quebrar y lo vuelve a empezar y lo vuelve a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y a nosotros no nos parece bien ese tiempo de la vuelta y la vuelta y la vuelta y el apretón y el quebrantamiento. Sin embargo, Dios permite estas cosas para que tu carácter, mi carácter sea más como el de Jesús. Por eso nos dice, no te sorprendas. Miren lo que dice después, no te sorprendas del fuego de prueba. Cuando dice fuego, inmediatamente debemos poner cuidado. Fuego, fuego, fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Y en términos bíblicos, en el caminar del cristiano, en términos de discipulado, fuego siempre habla de purificación. Habla también de juicio. Pero no es el contexto. Aquí el contexto de hacernos más como Jesús. Entonces quiere decir que el fuego del que estamos hablando aquí tiene una característica de purificar. El primer punto, en el verso número 12 dice, no nos sorprendamos como si fuera extraño. Deberíamos estar preparados de saber que van a venir esos momentos. Va a llegar ese momento donde Dios va a quebrantar la vasija porque no le pareció lo que vio y lo va a volver a hacer. Eso no debe sorprendernos. Número 2, en el verso 13 y el 14 dice, los tiempos difíciles nos acercan a Dios. Primero, los tiempos difíciles hacen nuestro carácter como Jesús. Y segundo, los tiempos difíciles nos acercan a Dios. Verso 13 y 14 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa parte me encanta. Lo primero dice el verso 13, soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿En serio?
Que Cristo Jesús en su gloria, en su majestad, en su belleza, en su gloria, en todo el resplandor de su poder y de todo, nos invite y nos haga partícipes de sus padecimientos. Ya eso es algo que nuestra mente no está preparada para digerir. ¿En serio somos participantes de los padecimientos de Cristo? Y si eso es verdad, entonces también vamos a ser, dice aquí, vamos a ser participantes en la revelación de su gloria con gran alegría. Qué cosas tan más profundas habla Pedro aquí. Participamos en los padecimientos de Cristo Jesús, experimentamos la llenura de su espíritu, dice el verso 14. Si te maltratan, si te humillan, si te persiguen, si te hacen todo lo que te hacen por el nombre de Cristo, dice, considérate feliz, bendecido, bienaventurado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el Espíritu, dice aquí, el Espíritu de Dios reposa sobre ti, no en ti, no contigo, sobre ti. Vivimos en un mundo que lo material es lo que vemos, lo que tocamos, pero hay otro mundo aparte que es el que no vemos, es el invisible. Es el mundo espiritual y allí hay una gran batalla todos los días. Y esa batalla es entre las fuerzas de Satanás, no contra Dios, no puede pelear contra Dios. Y los ángeles que son espíritus ministradores a favor nuestro. Ellos están peleando esta batalla. Lee el libro de Daniel y ahí más ampliamente nos da una explicación. Donde el ángel viene a darle respuesta a Daniel y dice, desde el primer día que oraste salí a darte respuesta, pero el príncipe de Persia me ha obstaculizado, me ha estorbado. Obviamente hablando de ángeles. Entonces dice aquí, si te maltratan porque amas a Cristo, porque sirves a Cristo, por el nombre de Cristo Jesús, es porque ellos están viendo que en ti reposa el Espíritu de Dios sobre de ti. Eso quiere decir la llenura que está sobrefluyendo. Y a Satanás le enfada, le molesta, le golpea el hígado ver a un cristiano lleno del Espíritu. Un cristiano nominal, un cristiano temporal, un cristiano superficial, un cristiano que de vez en cuando es cristiano, no le causa ni la menor risa al diablo. De hecho, él quisiera verlos a todos así. Pero un cristiano lleno del Espíritu, aquel que se levantó temprano a doblar rodilla, como dice mi cuñada, doble rodilla, aquel que se levanta temprano a doblar rodilla, aquel que se humilla, que se ofrece, que se arrodilla, que se entrega, que se somete a Cristo Jesús como Señor de su vida, aquel que ora y aquel que estudia la palabra, y aquel que tiene los oídos abiertos, aquel que es sensible en su corazón a la presencia de Dios, aquel que es celoso por el nombre de Jesús, por la causa de Jesús. Una vez lleno del Espíritu Santo se levanta de ahí, es invencible. Satanás y sus ángeles tiemblan cuando un hombre o una mujer lleno del Espíritu sale de su casa, puesto con toda la armadura de Dios y en la mano la espada del Espíritu. Lastimosamente así no es todo el tiempo. Pero Pedro aquí nos está diciendo, deja que te maltraten, deja que te ofendan, deja que te humillen, deja que te persigan por el nombre de Cristo Jesús. Lo único que están diciendo es que ven al Espíritu llenando, que está sobre ti, te llenó y ahora está fluyendo. Una cosa maravillosa. Entonces, número 1, Dios permite ciertas pruebas en tu vida para que tu carácter sea como Jesús. Y número 2, Dios permite las pruebas en tu vida para que te acerques a Él. Porque cuando te acercas a Él hay llenura. Es poderoso testimonio de un hombre o una mujer lleno del Espíritu. Ellos blasfeman de Cristo Jesús, dice, pero tú lo glorificas.
Y no lo glorificas cuando sales a la calle como loco gritando, ¡Gloria a Dios! Y yo me recuerdo de una persona que siempre que lo veíamos de lejos, siempre gritaba, ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Ay, Dios mío. No, el cristiano lleno del Espíritu sale de su casa y no dice una palabra. Y Satanás tiene que hacerse atrás. Y el mundo ve a esta persona y dice, wow, hay algo serio allí. Esas pruebas que nos hacen más acercarnos a Dios, esas cosas maravillosas que Dios ha permitido en nuestra vida, esas cosas que a veces no ponemos cuidado. ¿Te acuerdas de esa ilustración que hemos leído muchas veces? Seguramente ustedes la habrán leído, acerca de las huellas. Una persona que dice, sabes, estaba mirando en la vida y me acordé en un tiempo difícil, cuando estaba pasando por una dificultad, cuando estaba pasando por un sufrimiento y cosas bien dolorosas en mi vida. Y Señor, veía como cuando caminé sobre la arena, Señor, tú estabas caminando a la par mía, porque veía las huellas. Pero Señor, llegó un momento, dice, en donde dejé de ver dos pisadas, o sea, de dos personas, solamente vi un par de huellas sobre la arena. Señor, ese es el tiempo más difícil. ¿Será Dios que me abandonaste en ese tiempo, mi tiempo más difícil, Señor? Dejé de ver tu pisada también ahí. Y el Señor prácticamente le dice a la persona, no. Cuando ves un solo par de huellas sobre la arena, no es porque te abandoné, es porque en ese momento ya no podías caminar. Y yo te levanté y te cargué en mis brazos. Por eso ves un solo par de huellas, porque eran mis huellas cuando yo te cargaba. El sufrimiento, el padecer como cristiano nos acerca a Dios. A veces tenemos que pasar por estas cosas. Y hay veces sí, en verdad, tenemos que pasar por estas cosas para que podamos entender que no hay nada ni nadie que nos van a ayudar, que no tenemos fuerza, que no tenemos entendimiento, que no tenemos sabiduría, que nadie tiene esperanza para nosotros, pero que debemos rendirnos por completo y decir, Señor, llegué al límite de mis recursos, no tengo más fuerza, no puedo ni levantarme más, necesito, Señor, en el nombre de Jesús, que me rescates, que me ayudes. Y es ahí donde las pruebas te llevaron a refugiarte en Dios como tu único refugio. Número 3, versos 15 al 18. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay veces que nosotros mismos nos creamos los problemas y las dificultades y los tiempos difíciles. La Biblia nos enseña una y otra vez que Dios va a perdonar a aquel hombre que no solamente trae excusas. Cuando vienes delante de Dios, Dios no quiere escuchar excusas. Y nosotros somos buenos para traer 1000 excusas delante de Dios. Señor, fallé otra vez, pero es porque estoy desesperado. Señor, otra vez fallé, pero es porque me hicieron que... No. Le grité a mis hijos, Señor, pero es que ya me hartaron. Me peleé con mi esposa, Señor, pero es que ya no la aguanto. Tenemos tantas excusas. Dios no va a perdonar excusas. Dios, mira, Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados que se confiesan con arrepentimiento genuino. La Biblia aquí parece decirnos que si haces mal, más vale que estés seguro de que te va a venir el sufrimiento. Vas a padecer. Y vas a padecer, dice aquí, como malhechor. Y estos malhechores aquí, 3 de ellos nos menciona, dice, homicida o ladrón o malhechor. Malhechor sería criminal. 3 de ellos, el que mata, el que roba y el que hace daño a alguien. Pero después menciona un cuarto, y el cuarto es medio raro aquí porque dice, o por entrometerse en lo ajeno. Está como serio esto, ¿no? Porque ¿cómo puede?
podemos pensar de una persona metiche, así se dice, ¿no? Una persona metiche, entrometido. ¿Cómo podemos pensar que él se cataloga como un asesino, como un ladrón, como un maleante, como un criminal? No pareciera que pertenece en ese grupo de personas. ¿Quién es el metiche? ¿Quién es esta persona que dice aquí entrometido? El que se involucra en los asuntos de otras personas y que no tienen nada que hacer allí. Esas personas que se la pasan llamando por teléfono a los demás. Ay, ¿te das cuenta que lo que pasó aquí? ¿Verdad? Y andan mandando textos, y andan poniendo cosas en Facebook, y andan retando, y andan hablando, y andan murmurando, y andan criticando. Eso es lo que está hablando aquí. ¿Y por qué lo puso junto a los homicidas? Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Porque causan mucho problema. Porque causan mucho daño. Y porque causan separación. Ese es el asunto. Muerte es separación. Este tipo de personajes causan separación. Y también cuidado que pueden causar muerte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el radio, en la televisión, en los periódicos leído que por causa de una murmuración, de un chisme, sucedieron estas o aquellas cosas? Dice, no padezcas de esa manera, porque si padeces de esa manera, pues te lo mereces. Verso 16, pero si padeces como cristiano, la palabra cristiano aquí no se menciona mucho en la Biblia, la palabra cristiano, quiero decirte. Si no estoy equivocado, son solamente 3 veces que se menciona cristiano. La palabra cristiano en el principio, en el primer siglo, se usaba como una palabra humillante, como una palabra para avergonzar a otros. La palabra cristiano tenía tonos derogatorios, o sea, era que se usaba como un apodo, pues, de desprecio hacia los creyentes. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo todo el mundo debía jurar lealtad al César. Y decían, César es el Señor. César era el mero del Imperio Romano. El emperador, pues. Y si no venías a jurar lealtad a César, pues te iban a ejecutar. Era un insulto para César que no lo declararas como el Señor de todo. Obviamente los cristianos no hacían eso, preferían morir. Preferían morir. Y por eso aquí dice, si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el cristiano decía, no, yo no voy a declarar a César como Señor. Jesús es mi Señor. Él murió en la cruz por mis pecados. Él perdonó toda mi culpa. Él llevó todas mis cargas. Él derramó su sangre por mí para lavarme de mi maldad y mi injusticia. Mi fe en Cristo Jesús me ha justificado. Me ha salvado. Por gracia soy salvo por el sacrificio de Cristo Jesús. Yo no voy a declarar que César es Señor. Jesús es mi Señor. Pues te vamos a ejecutar ahora mismo. Pues dale. Pero yo no me avergüenzo de mi Señor. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, pero también para el griego. Si lo que estás padeciendo es porque eres cristiano, no te avergüences. Yo sé que ustedes a veces en los pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, ustedes son señalados, la gente se ríe de ustedes, murmuran de ustedes y se burlan y hacen un espectáculo de ustedes. No te avergüences, no agaches la cabeza, no te humilles. Camina con la cabeza en alto y con firmeza, que tus pasos sean firmes y no le bajes la mirada a nadie. Eso no es que ser desafiante o grosero o altivo o orgulloso, no. Pero no debes por qué avergonzarte del Evangelio, porque si te están persiguiendo a ti no te odian, al que odian es a Jesús. A ti no te persiguen, al que persiguen es a Jesús. Contra ti no es el problema, es contra Jesús. Obviamente a Él no lo pueden tocar. Te van a hacer la vida miserable a ti, porque haciéndote la vida miserable, maltratándote, dañándote, le están causando dolor en su corazón a Él. Por eso es que la iglesia en el primer siglo fueron perseguidos. Pedro dice aquí,
Si padeces como cristiano, no te avergüences. Él tiene mucho que decir acerca de avergonzarse, porque en el momento de confesar a Jesús como su Señor no lo hizo. De hecho, lo opuesto es la verdad. Lo negó 3 veces y terminó llorando. Y Jesús le dijo, me vas a negar y vas a llorar amargamente, ¿ah? Se avergonzó de Jesús y después lloró amargamente. Y ahora, después de un tiempo, después de unos años, te dice, no te avergüences, no tengas miedo, no lo hagas. No deshonres. La palabra no te avergüences es no deshonres a Jesús. Al contrario, dale gracias a Dios y alaba a Dios que te ha encontrado digno de padecer por su nombre. En las partes de Norteamérica y también hacia Europa hay un animalito que se llama el ermiño. Ermiño o armiño. Armiño creo que es lo más correcto. Es como una ardilla, así, pero tiene una cualidad este animalito, que su pelaje es blanco en el invierno. Blanco, blanco, blanco. La piel de ese animalito es blanco, 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 blanco. No sé si les dije esta ilustración la última vez. ¿Qué pasa? Que los cazadores saben en dónde lo encuentran y si le dispara, pues le echan a perder la piel. Y no vale así, ¿no? La piel es muy cara. De hecho, en tiempos antiguos, los reyes mandaban a buscar estos animales y de esa piel de esos armiños se hacían sus sacos y se ponían de esos gorros, porque era cosa valiosísima. Bueno, la historia dice que este tipo de animalito, hoy en día, como lo cazan, es bien interesante. Vienen los cazadores con sus perros y saben dónde se encuentra el animalito y una vez que localizan la cueva donde se oculta, sueltan a los perros y los perros rápidamente empiezan a correr por todos lados a oler a este animalito y lo comienzan a corretear. Y entonces él se va a echar a correr de regreso hacia su cueva, hacia su pequeño refugio. Y los cazadores entonces ponen lodo y cosas cochinas en la entrada de la casa de ese animalito. Y él viene corriendo a todo lo que da y luego se pone así cuando ve que todo está sucio y todo eso. Y se rehúsa a entrar, porque al entrar se va a llenar su piel de lo sucio que le han puesto. Cualquier cosa cochina, lodo o cosas que le ponen ahí. Y se rehúsa. De hecho, se tira ahí atrás y se deja tranquilamente que lo cojan ahí los cazadores. Prácticamente lo agarran vivo, porque prefieren morir a manchar su piel con lo sucio que han puesto en su entrada. Eso es como Pedro nos está diciendo aquí. No te avergüences de Jesús. Glorifica a Dios porque te persiguen por causa de Cristo Jesús. Verso 17 dice esto y parece que es un poco difícil de entender, pero no lo es. Miren, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto, que el juicio comience por la casa de Dios? Porque las pruebas que vienen en contra de nosotros nos van a hacer decidir: o me avergüenzo de Jesús o estoy firme en declarar que Jesús es mi Señor. Y Dios le va a permitir a veces al enemigo que aumente la temperatura, a ver si en el fuego de la prueba te vas a derretir o te vas a mantener íntegro. En ese sentido, te das cuenta, las pruebas nos purifican. No voy a renegar del nombre de Jesús. No voy a renegar el nombre de Jesús. No me voy a avergonzar de Jesús. Y hay un libro que se llama, el hombre que lo escribió, su apellido era Fox. Y el libro se llama Fox, es el libro de los mártires. Si alguno de ustedes puede poner sus manos en ese librito, cómprenlo y léanlo o búscanlo en línea tal vez. Y ahí te da la historia de muchos hombres y mujeres que fueron quemados vivos por su fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? El juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínate, Jesús dijo: entrad por la puerta angosta. El camino de Dios no es fácil.
Caminar con Cristo Jesús no es fácil. No es fácil. Amplio es el camino que te lleva a la perdición. Angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. Es difícil. Es doloroso. Pero el Señor nos está diciendo aquí, por gracia sois salvos. Y cuando estemos en dificultad y en momentos que no podemos, nos vamos a recordar que el Señor nos dice, bástate mi gracia. Mi gracia se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona, dice, y es maravilloso. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona, o mi gracia, mi poder se perfecciona. Podría usar cualquiera en tu debilidad. De manera, dice Pablo, que ahora sé que cuando soy débil es cuando soy fuerte. Pero no tiene que ver conmigo, dice, sino es la gracia de Dios en mí. ¿Y qué de aquellos que no conocen al Señor? La situación es muy difícil para ellos. Si el cristiano, dice aquí, con mucha dificultad se salva, ¿dónde permanecerá o dónde aparecerá el impío y el pecador? Nosotros vamos a padecer temporalmente aquí, pero me encanta al principio de la epístola, en capítulo 1 de Primera de Pedro, nos dice él clarito que somos guardados, dice el Señor. En el verso 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. O sea, desde aquí hasta que lleguemos a estar en la presencia de Dios, Dios se encargará de cuidarnos. Pero ¿qué tal del impío? ¿Qué tal del no creyente? Puede ser que él no padezca tribulación o sufrimiento aquí porque no conoce a Jesús, obviamente. Él está en el mismo equipo del diablo. Pero el verdadero sufrimiento para él va a comenzar cuando su nombre no se haya escrito en el libro de la vida. Cuando tenga que aparecer delante de Dios. Y tenga que ser enviado por su propia decisión a permanecer separado de Dios para siempre en el fuego del infierno. Así que interesante estas cosas. Las pruebas, los momentos difíciles hacen nuestro carácter más como el de Dios. Segundo, las pruebas o los momentos difíciles, las dificultades, el dolor, el sufrimiento, no solamente nos hacen nuestro carácter como el de Dios, pero nos acercan a Dios. Tercero, en estos versos que acabamos de ver, las pruebas o los momentos difíciles nos hacen verdaderamente examinar en dónde estamos. Seriamente examinarnos. ¿Estoy en la fe? ¿Estoy listo a dar mi vida por el Señor si fuera necesario? O cuando las cosas se ponen difíciles me acomodo al mundo y hago como los del mundo. Ojalá y Dios quiera que ese nunca vaya a ser el caso. Pero el punto número 4 aquí que queremos concluir nos dice, verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. No muchas veces también se habla de Dios como el Creador en el Nuevo Testamento. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estás padeciendo porque vives de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿te acuerdas cómo comienza esto? Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Al principio del capítulo dice, armaos del mismo pensamiento para no vivir el resto del tiempo en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Todo el capítulo es el principio y el fin viviendo a la voluntad de Dios. Y las pruebas nos van las pruebas nos van a enseñar a vivir en medio del sufrimiento, bajo la adversidad, bajo la persecución, confiando más plenamente en Dios y confiando en que sus propósitos son eternos, su plan es perfecto y su poder es suficiente, su gracia es maravillosa, su misericordia es infinita. Me encanta lo que nos está diciendo aquí. En el siguiente capítulo nos va a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros.
Oh, lo maravilloso de todo esto es saber de que hay un Dios que nunca nos deja, nunca nos abandona. Tal vez no va a solucionar tu problema. Tal vez no te va a traer sanidad. Tal vez no te va a pagar los biles, no va a pagar tus cuentas, pero te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una sabiduría que no es de este mundo, no es terrenal. Te va a dar una perspectiva en cuanto al sufrimiento y las dificultades que te va a hacer permanecer firme en todas estas dificultades, en todas las cosas que tengas que pasar. La Biblia una y otra y otra y otra vez nos habla acerca de estas cosas, y yo creo que es importante recordar cómo el Señor nos ha hablado en muchos pasajes de la Biblia, en verdad, en muchísimos pasajes, pero voy a buscar algunos aquí nada más para que tengamos como contexto cómo Dios en su gracia, en su misericordia nos ha dicho una y otra vez, nos dice, mira, no te desesperes, no te desanimes. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, el Señor está hablando con Habacuc y Habacuc le dice, ¿por qué hay tanto mal y no haces nada? No intervienes. Y el Señor le dice a Habacuc, esto que has visto no es nada, las cosas se van a poner peor todavía. Voy a traer a una nación malvada en verdad y los van a destruir por completo y se los van a llevar cautivos y van a destruir el templo, van a hacer todo este daño aquí. Y Habacuc se queda, wow. Y dice el Señor, y todavía eso te voy a decir, una vez que los haya usado a ellos para traer juicio sobre ustedes, a ellos también los voy a traer a juicio. Yo estoy en control de todo esto. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo un plan y tengo un propósito. Al final de todo esto, Habacuc dice estas palabras, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Wow. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza. ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas aquí? Porque cuando la vida comienza a hacer tumbos y a hacer truenos y a venir con dificultades en contra de nosotros, no vamos a poder ver el camino claramente, el camino que está frente de nosotros. Vamos a tratar de figurar una manera de salir del problema, de cómo solventar el problema. En esos momentos quiero recordarte, no lo hagas. Por difícil, por pesada la carga, por difícil la situación, por oscuro que sea el momento, no busques salir de eso en tus propias fuerzas. Clama al Señor con todo tu corazón. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando comenzamos a clamar, cuando comenzamos a orar de esa manera, el Señor oye en el cielo. Y puede que quite o no tu dificultad, pero te va a cambiar en lo interior, te va a cambiar en tu corazón. Pero tienes que creer en la soberanía de Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Él tiene todo bajo su control. Nada se escapa de su conocimiento. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Debemos poner nuestros ojos en la cruz del Calvario. Todas las cosas tienen su explicación en la cruz del Calvario. A ver, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué todas estas cosas? Ve a la cruz del Calvario. Ahí está la explicación. Ahí está la respuesta a tu problema. Sí, allí Dios ofreció a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí ofreció a Jesús el justo, el santo, el que no cometió pecado por nosotros. Se hizo pecado. Ponemos nuestros ojos en Jesús y nos recordamos lo que el Padre fue en ese momento a hacer por nosotros, a quitarnos de nosotros ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, pero a darnos a Jesús que vaya en nuestro lugar. Y es ahí donde mirando a la cruz y miramos el sacrificio y agachamos la cabeza y caemos de rodillas. Y lo único que podemos decir,
en verdad Dios me ama. Este sufrimiento, estas dificultades que estoy pasando, me deben acercar más al Señor. Y nunca me voy a avergonzar de Él. Padre, en el nombre de Jesús, usa mi sufrimiento para purificar mi vida, Señor. La palabra al final de Pedro ahí, es bien interesante esa palabra donde dice: los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas. Esa palabra encomienden es un término financiero, dice, es hacer un depósito. Qué interesante. Haz ese depósito de tu vida entera en las manos de Dios. Señor, deposito mi vida en tus manos. Ese es el mensaje para nosotros. No debemos estar sorprendidos, dice el verso 12, de la prueba de fuego que ha de venir sobre nosotros. No. Nunca vamos a avergonzarnos de Jesús, porque sé que Dios usará la adversidad y los tiempos difíciles para moldear mi carácter como el de Jesús, para acercarme a Él. Ah, qué rico. Y al final de todas estas cosas podremos mirar al Señor y poder decir: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, por estas bendiciones, Señor, por el gozo que nos has dado de tu presencia, por la paz que nos das de saber que tienes nuestras vidas en tus manos, Señor, por cuánto nos amas y por cuánto has hecho por nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, que la honra y la gloria sea para ti. A ti, Señor, nos ofrecemos. En tus manos depositamos todo, porque tú tendrás cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros, dice tu palabra, y confiamos en ti. Y te damos las gracias por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.